físico al Yo temple. ahorita voy, no. En casa hubo iniciativas repartidas, no hubo un dueño claro y fijo del partido, no se jugó en un campo, ¿no? Después Bueno, hola a todos, gracias por estar aquí. de, Hoy vamos a realizar un conversatorio sobre un tema muy relevante que es el impacto de la socialización política en la construcción de la subjetividad política y su relación con la violencia. Bueno, vamos a comenzar de Santa Fe. con una breve presentación. Entonces, las voy a invitar a que por favor mencionen su nombre y digan una línea sobre el interés del tema. Voy a iniciar por mí. Mi nombre es Victoria Silva Gil. Me interesa entender cómo la socialización política influye en la construcción de la subjetividad individual y colectiva y cómo esto puede vincularse a escenarios de violencia o en distintos contextos sociales. Pero te interesa Edward López, que no estuvo en el partido pasado por una sobrecarga muscular. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Rodríguez. Bueno, frente a la subjetividad política y a la violencia, pues se ve muy frecuente la movilización y a través de las diferentes discusiones se generan violencia dentro de los mismos sitios políticos. Eh, bueno, le damos paso a la siguiente compañera. Mi nombre es Karen Tovar y yo considero que la socialización política es un proceso complejo, ya que afecta no solamente la subjetividad de los individuos, sino que también la dinámica social en general. Hay que tener en cuenta que es un impacto en la violencia, es muy esencial para desarrollar unos tipos de estrategias que fomenten la paz y la convivencia. Muy buenas noches, mi nombre es Laura Rodríguez. Bueno, respecto al tema, yo pienso que la socialización política en contextos de violencia, como lo pueden ser los conflictos armados, influye en la subjetividad de las personas, ya que desarrollan identidades políticas marcadas por la resistencia, por lo que es importante identificarlas para así poder comprenderlas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sharon Ricaute y frente a la pregunta que estamos abarcando, es la forma como nos socializamos que determina cómo percibimos los problemas, entonces cómo los vamos a enfrentar y es así que debemos enfrentarlos de una manera tranquila y tolerante. Le damos paso a la siguiente compañera. Bueno, para dar una introducción del tema, la socialización política se refiere como al proceso por el cual los individuos adquieren conocimientos, valores y actitudes políticas, y la subjetividad política, por su parte, está como relacionada a esas experiencias y aprendizajes en nuestra percepción del mundo y nuestras acciones. A lo largo de este conversatorio vamos a explorar cómo estos procesos pueden llevar a la violencia en diferentes contextos. Velázquez cabeceó. Vega no puede. Albornoz casi que con la mano. Ahora Derwin. Bueno, vamos a pasar a definir algunos conceptos como para comprender un poco el tema. Le doy paso a mi compañera, la que va a definir el concepto de socialización política. Bueno, la socialización política es el proceso mediante el cual los individuos, especialmente en medio de la infancia, interiorizan las normas, los valores y las creencias sobre el sistema político. Esto ocurre a través de los agentes, las intervenciones a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación y en medio de nuestra comunidad. Las discusiones políticas del hogar, la educación y la parte cívica en las escuelas, las noticias y la parte que consumimos a través de la televisión y las redes sociales influyen mucho a nivel político. Y en la parte, pues, individual. Bueno, la compañera que va a definir la subjetividad política.
Ahora, venga, es que venía todo tan lindo, fácil, ahora para yo diga yo. La subjetividad política. La subjetividad política pues se refiere a la manera en que cada individuo construye su identidad política. Esto teniendo en cuenta la influencia por su contexto social y experiencias personales. Es de importancia muy crucial porque afecta a muchos cómo lo interpretamos y cómo respondemos a eventos políticos, determinando nuestro compromiso o desinterés en la vida política. Bueno, darle el paso al concepto de violencia. Bueno, tenemos que la violencia en este contexto se entiende como actos que buscan imponer la voluntad sobre otro, a menudo justificado por ideologías políticas. Tenemos que la relación política puede desencadenar violencia cuando las creencias de un grupo se sienten amenazadas o cuando se busca mantener el poder a toda costa. Ok, bueno, ahora pues me gustaría abrir la conversación sobre los ejemplos de socialización política en nuestra comunidad. Para abarcar esto, les voy a mencionar la siguiente pregunta. ¿Qué experiencias han tenido que puedan ilustrar como todos estos conceptos? Bueno, yo quisiera aportar la experiencia personal que he tenido. En mi familia, pues se ha vivido bastantes debates frente a la política, ya que no siempre en la familia van a haber personas que apoyan a una persona, entonces todos piensan de una manera diferente y entonces es así que se forma un debate y en momentos se llega a poner un poco tensa, ya que existen diferencias entre ellos. Esa es mi experiencia. Bueno, pues mi experiencia, por ejemplo, esto influye demasiado, pues ya que las actitudes de cada persona son diferentes y cada persona actúa o piensa de diferente manera. Entonces, pues nosotros a veces pensamos cosas que no, pues no considerablemente son estos y puede ayudar a fomentar una ciudadanía más crítica y comprometida. Qué interesante. Bueno, Bueno, gracias. Ah, perdón. Bueno, bueno, a diario nosotros vemos que de pronto en los debates políticos, en medio de los noticieros y demás, se generan también como conflictos y pues eso también generan divisiones a través de las comunidades, a través de la propia familia y al interiorizarlo, pues a veces la gente hasta deja de votar o de hacer movilizaciones o diferentes aspectos políticos que nos pueden llegar a generar cambios en nuestra sociedad. Ok. Bueno, entonces, bueno, gracias por compartir estas experiencias. Y para continuar con nuestro conversatorio, se me hace importante mencionar esta pregunta. ¿Cómo creen que estas experiencias afectan nuestras creencias y nuestras actitudes hacia la política? Yo, pues, dando respuesta a esto, pues yo creo que estas experiencias marcan muchísimo cómo vemos la política, ¿sí? Si hemos vivido en situaciones de injusticia o de violencia, es decir, que podemos desconfiar o que nos sintamos que la política pues no está hecha para ayudarnos. En cambio, si vemos ejemplos positivos o espacios de diálogo, es más probable que nos interesemos en creer en que hay una posibilidad de cambio. Entonces, es dependiendo del contexto donde nos presentemos y de qué manera tomamos esa percepción. Sí, claro. Bueno, continuando con lo que tú dices, tenemos que en contextos de violencia, la socialización política puede llevar a la normalización de la violencia como una forma legítima de resolver conflictos o alcanzar objetivos políticos.
Las personas creen que en estos ambientes pueden desarrollar una subjetividad donde la violencia se percibe como un recurso necesario, ya sea para la supervivencia o para el cambio. La psicología puede aportar estrategias para la reconfiguración de esas percepciones, promoviendo la internalización de métodos pacíficos, además de la resolución de conflictos y la revalorización del diálogo. Yo considero que lo que son las experiencias pues personales y sociales y esto significativamente en nuestras creencias y actitudes hacia la política. Por ejemplo, si hemos tenido experiencias negativas, puede influenciar mucho en nuestras actitudes políticas. Esto puede cambiar a medida que crecemos y nos desarrollamos durante nuestra adolescencia, ya que nos enfrentamos a unos cambios en nuestras actitudes, no solo como el desarrollo cognitivo y en el entorno social y las experiencias personales. Y esto se va desarrollando a medida que nosotros maduramos. Cualquiera rebate y dice por ahí, "No sé, no". Y Bueno, a partir de, digamos que de la identidad, así como lo mencionaba anteriormente la compañera, pues genera una inseguridad personal a través de ejercer ciertas distancias a nivel político, ya que pues se percibe negativo a través de la movilización y la transparencia de ciertas cosas que se ejercen dentro de la política. Bueno, para dar inicio a lo que es el impacto en la violencia, la compañera que nos va a socializar con el pecho, situación mantilla y ahora cosa, digo, me viene girando, no tiene con quién. Bueno, el impacto de la violencia, tomado como ejemplo el conflicto armado en nuestro país, podemos ver que la socialización política lleva una polarización extrema eh, entre buenos y malos. Se exige una división como son los partidos políticos. Y pues de ahí abarca una subjetividad justificando actos violentos y pues movilizaciones negativas para la sociedad. bueno, Eh, las consecuencias de esto, lo que efectiva- realmente, Efectivamente, esto tiene consecuencias. Esta polarización, por así decirlo, ha dejado secuelas profundas en la sociedad. La violencia no solamente se expresa en conflictos armados, sino que también en la violencia verbal y la violencia social, creando un ambiente de miedo y desconfianza. bueno, esto realmente nos lleva como a reflexionar sobre cómo nuestras creencias pueden incitar a la violencia, ¿cierto? ¿Qué opinan sobre la posibilidad de transformar estas creencias a través de la educación y el diálogo? Personalmente, pues creo que lo que es la educación y el diálogo tienen muchísimo poder para cambiar estas creencias. Pues a veces solo escuchamos estas perspectivas o aprender más sobre cómo funcionan las cosas pueden hacer que veamos la política de una forma más distinta. Entonces, no es fácil porque son cosas que tenemos bien arraigadas, pero pienso que cuando hay espacios seguros para hablar y aprender, pues es posible generar un cambio como en estas ideas. ¿Qué opinan ustedes de esto, de que Sí, haya transformación estoy en estos totalmente de acuerdo, conceptos? ya que es muy importante que si queremos generar transformaciones, debemos empezar por fomentarlo nosotros mismos para poder recibir de lo que estamos dando y así gestionar una correcta educación y diálogo. Esto
tiene beneficios de la educación. Por mi parte, yo digo que el diálogo cambia actitudes, nosotros podemos cambiar actitudes, sentir más empatía por los demás y también ayudar con la participación ciudadana. Pues esto también tiene unos desafíos que es como la resistencia al cambio, ya que algunas personas pueden resistirse a cambiar sus creencias y también unos ambientes polarizados como entornos políticos polarizados que pueden dificultar el diálogo y la educación. Listo. Bueno, para unas reflexiones finales sobre este tema y poder concluir este conversatorio, realmente pues acá hemos como explorado cómo la socialización política influye en la construcción de la subjetividad política y cómo ésta puede conducir a la violencia. Entonces, los ejemplos discutidos pues han resaltado como la importancia de reflexionar sobre nuestras propias creencias y la forma en que interactuamos con los demás, ¿verdad? Sí, es Sí, verdad. compañera, pues como su merced decía, generar espacios que aporten a la paz, al diálogo, a la convivencia, eso fortalece el desarrollo personal y pues genera fortalecimiento en los derechos humanos y la reconciliación. Pues este tipo de interacciones nos llevan a un avance, ya que, por ejemplo, avanzamos como en la socialización política y pues su impacto es muy bueno porque podemos lograr grandes cambios a medida de que vayamos avanzando. Sí, es verdad. Bueno, Tenemos que, si bien hay subjetividades políticas que han marcado como un camino de violencia, también tenemos que podemos ser sujetos transformadores que llevemos estas subjetividades hacia transformaciones positivas. listo, compañeras, muchas gracias por esta participación. Yo creo que ya damos por finalizado nuestro conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sigue siendo posesión de Santa Fe. Omar Antonio, déjame adentro. Bueno, ahí que ya se dejó de grabar, No, ¿no? Bueno, entonces colgamos y... ya te la dejo de grabar.